Así. Vamos a Gálatas capítulo 1. Vamos a leer del 6 al 17. ¿Ya lo tienen? Así dice la palabra infalible de Dios. Me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora. Si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias por este dicho de reunirnos en tu nombre como hijos tuyos para ver tu palabra, Señor, y que tú nos hables. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Y tú siempre nos hablas a través de tu palabra. Y necesitamos, Señor, que tú seas nuestro maestro en esta tarde. Que tú abres nuestra mente, nuestro conocimiento, Señor. Que todo lo que vamos a ver sea de acuerdo a tu verdad. Que seas tú enseñando a nosotros, Señor. Que todo sea verdadero. Y que podamos aprender a amarte más. Podemos gozarnos en lo que tú nos has dejado en tu palabra y que la confianza que tenemos en el Evangelio, Señor, crezca cada día más y más. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues hemos estado empezando esta carta y es una carta muy importante. De hecho, estaba leyendo y probablemente fue esta carta que impulsó a Martín Lutero en el inicio de la Reforma, cuando él estaba escribiendo su comentario sobre esta carta, fue donde Dios abrió sus ojos más y más para ver cómo somos salvos y qué es la salvación, que es a través de la gracia solamente. Y eso fue lo importante de esta carta, es que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar nuestra salvación. Entonces se va todo poniendo sobre el énfasis donde debe de estar, y es sobre el Evangelio, sobre Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Y no importa lo que hemos hecho en nuestras vidas pasadas, no importa lo que estamos haciendo para ganar nuestra salvación. Lo que vamos a estar viendo es que sí, como cristianos, vamos a producir buen fruto. Vamos a hacer buenas obras en el nombre de Cristo. Pero eso no nos da la salvación. Es el resultado de estar en Cristo. Como estamos en Cristo, vamos a producir fruto digno de arrepentimiento. Vamos a hacer obras que son buenas para el Señor.
pero no para ganar nuestra salvación de ninguna forma, sino que es el resultado de nuestra relación con Dios. Entonces aquí lo que hemos visto en estos primeros 10 versículos que hemos visto hasta ahora es el énfasis sobre el Evangelio, sobre que ese es lo más importante. Y Pablo no está dispuesto a cambiar ni mover poquito en qué es el Evangelio de Dios. Porque eso se trata de la salvación. Y si no estamos en claro cómo podemos llegar a ser salvos, es probablemente que no tenemos salvación. Entonces necesitamos saber esto, estar claro de cómo somos salvos. Porque también ese es el mensaje que hemos sido encargados para llevar al mundo. Hemos sido encargados de llevar el Evangelio de Cristo, compartir las buenas nuevas, haciendo discípulos en todas las naciones. Entonces el texto de hoy empieza en el versículo 11 y empieza así: pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Y Pablo empieza esta sección igual que empieza el versículo 10, aunque en el español se traducen dos diferentes palabras. En el versículo 10 empieza con por qué. Y versículo 11 y 12 y 13 son las mismas palabras en el griego, pero lo traduce diferente. A veces es por qué, a veces es pues. Pero esto significa que lo que viene está relacionado con lo que vino anteriormente. Entonces, cuando Pablo está hablando en el versículo 10 y 11, está explicando lo que ya nos anunció antes. Entonces, cuando vemos esas palabras, tenemos que ver de qué está hablando. Por eso no podemos nada más tratar versículos, tenemos que ver el contexto, ver cómo viene todo el argumento que está dando Pablo aquí. Y empieza, pues quiero que sepan. Entonces, lo que él está diciendo está explicando del versículo 6 a 9. Y 6 a 9 dice así: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Entonces, lo que viene después es una explicación por qué habla tan fuerte Pablo en contra de esas personas. ¿Por qué Pablo está diciendo que son malditos quien sea que cambie poquito el evangelio de Cristo? Cualquier persona que tome sobre sí para dar otro mensaje en el nombre de Cristo es maldito. Y es lo que Pablo está diciendo. Y ahora nos va a decir por qué habla tan fuerte. Porque no son sus palabras. No es Pablo hablando como un hombre. No es Pablo hablando a las personas dando buen consejo. No es Pablo diciendo a este grupo de iglesias cómo pueden vivir su mejor vida ahorita. Pablo está hablando cómo pueden ser salvos de la ira de Dios. Cómo pueden ser removidos debajo de la ira de Dios, el juicio de Dios, para experimentar el gozo que solamente viene con una buena relación con Cristo. Y por eso Pablo está hablando tan fuerte en esos versículos anteriores. Y nos ha dicho lo mismo, es el mismo argumento que Pablo nos da en el versículo 1. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Desde el primer versículo, Pablo está diciendo que este mensaje, su encargo, todo lo que él está haciendo, es su ministerio, no se basa en lo que aprendió de los demás apóstoles. Recuerden que toda esta carta es Pablo defendiendo el Evangelio. Y para defender el Evangelio, él se siente la necesidad de defenderse a sí mismo contra los falsos maestros que estaban ensuciando su nombre. Lo que vamos a estar viendo es que los falsos maestros estaban diciendo como Pablo no era uno de los 12,
no tenía la misma autoridad. Como Pablo no era uno de los originales que vivían con Cristo, no tenía el mismo puesto, no tenía derecho de decir lo que estaba diciendo, no tenía derecho de llamar la atención, de guiar las iglesias como estaba haciendo. Entonces Pablo está diciendo que él sí es apóstol de parte de Cristo y de Dios, no de parte de los hombres. Está hablando de la fuente, de dónde viene su mensaje. La fuente de su enseñanza es Cristo mismo. Él sigue defendiendo en contra de esos ataques y sigue dándoles razones para decir, yo creo que también eso dolía mucho a Pablo. Imagínate, Pablo había plantado estas iglesias. Él fue maltratado en algunas de esas ciudades. Algunas personas lo corrieron y fue de ciudad a ciudad compartiendo el evangelio. Cuando fue maltratado uno, se fue a otro, pero dejó un grupo de discípulos. Entonces esas iglesias que él había fundado, ellos vieron su pasión, vieron la verdad que predicaba y cómo él vivía lo que estaba predicando. Ellos vieron cómo él fue maltratado y no reaccionó de mala forma, sino que siguió predicando el evangelio. Y por eso dice que lo que está dando no fue creado por hombres. Y eso fue muy ofensivo para las personas. Ellos estaban diciendo que lo que él estaba hablando estaba dando para que su mensaje fue mejor recibido. Pero su mensaje no fue creado por hombres, pero sí fue muy ofensivo. Y por eso Pablo constantemente estaba en peligro. Su mensaje no fue, si tú ves, él fue a las sinagogas y predicaba, y los judíos lo rechazaban. Él fue a los centros de comercio y fue rechazado por los gentiles. Por todas partes fue rechazado y él seguía dando. Entonces no fue para que fuera mejor recibido su mensaje, que no estaba forzando. Recuerden que uno de los puntos que estaban diciendo a ellos es para tener salvación. Estaba forzando a la gente, los gentiles, a hacerse como judíos, cumplir la ley de Moisés, ser circuncidados, seguir todas las leyes ceremoniales, las leyes de dieta. Todo eso estaba forzando a los gentiles para que los hicieran. Entonces estaba diciendo que, ¿puede bajar el volumen? No sé, me suena muy fuerte aquí. Lo que estaba diciendo es que como los judíos los que llegaron estaban diciendo que tenían que seguir las leyes, Pablo decía que no. Y eso estaba diciendo a ellos que fue la razón por la cual estaba cambiando el mensaje, pero no fue bien recibido. Entonces Pablo seguía predicando el mismo evangelio, de lugar a lugar. No estaba forzando a nadie a cumplir las leyes, porque él sabía que todo ya fue cumplido en Cristo Jesús. Él cumplió todo. Él fue para nosotros la maldición. Es lo que dice el capítulo 3 de esta carta. Entonces, él estaba diciendo todo lo que necesitaban ser. Y Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes los gentiles, si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dado para ustedes, que por revelación me fue dada a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual leyendo podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Aquí en Efesios y lo que también nos da aquí en Gálatas es que todo lo que estaba dando fue no de él, ni tampoco de los apóstoles, sino una revelación directa de Dios. Por eso decía en 1 Corintios 11, también versículo 33, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado. Y Pablo está duro con este punto, de lo que él está dando fue directamente una revelación de Dios.
para que la gente entendiera. Por eso deben de escuchar, por eso deben de hacer caso a lo que estoy diciendo, porque ¿dónde viene? Porque no viene de hombres. Si un hombre hubiera hecho el evangelio, lo hubiera hecho como las demás religiones. ¿Qué hacen las religiones? Te dan cosas que hacer, ¿verdad? Te dan cosas que hacer, formas de vivir para acercarte a Dios, para ganar tu salvación. Los testigos de Jehová, tienes que hacer muchas cosas, tienes que pasar tanto tiempo yendo de puerta en puerta, compartiendo, y tienen que muchas cosas que hacer. Los mormones tienen muchas cosas que hacer para ganar su salvación. Cada religión del hombre es acercarnos a Dios por medio de obras. Pero el cristianismo es diferente. Es el único que nosotros no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Cristo hizo todo. Cristo vino desde el cielo, dejó su gloria y vino para salvarnos. Esa es la diferencia. Cristo vino por nosotros. Por eso Él dijo que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino por nosotros. Y lo que Pablo está dando es la revelación que vino directamente de Dios. El hombre le hubiera hecho algo diferente. Y a veces es por eso que la gente rechaza el cristianismo, porque quieren ganarlo. Y a veces aún conociendo el evangelio, caigamos en la misma trampa. Ya que estamos en Cristo, sabiendo que hemos recibido por gracia, luego lo convertimos en cosas que tenemos que hacer. Y donde está nuestra confianza, muestra dónde está nuestro corazón. Y aún estando en Cristo, no es lo que vamos a hacer que nos acerca a Cristo, sino es quién es Él y nuestra relación con Él. No hay nada que podemos hacer. Cristo hizo todo. Y me gusta mucho lo que Él dijo en la cruz: consumado es. Él hizo todo. No hay nada que podemos hacer. Y ¿sabes qué, hermanos? Eso nos debe dar tanto alivio, nos debe dar tanta confianza, porque no depende ni de ti ni de mí, sino de Dios. Porque yo sé, si mi relación de Dios dependiera de mí, ya lo he regado hace tanto tiempo, porque no soy fiel a Dios. Yo creo que si somos honestos, ninguno de nosotros somos fieles a Dios como debemos, sabemos. Y si fuera por nosotros, estaríamos tan lejos de Él porque ¿qué hay en nuestro corazón? Ya sabemos. Es una lucha constantemente porque nuestra carne quiere ir tras del mundo. Entonces, gracias a Dios que nuestra salvación no depende de nosotros y estamos en la mano de Dios. Y qué bueno que es eso. Pero Pablo está diciendo aquí que la revelación que él recibió, todo lo que él está anunciado, no es según hombre. Por eso el versículo 12 dice: pues ni lo recibí del hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Cristo le dio esta revelación. Y por eso es parte de las Escrituras. Pero ahí terminó. Ya nadie más puede decir lo mismo que Pablo. Nadie más hoy en día puede decir: yo recibí una revelación de Cristo y eso es, y para darlo a la iglesia. Nadie puede decir esto honestamente porque la Biblia ya está cerrado. Todo lo que necesitamos ya está escrito. No hay ninguna revelación que necesitamos, no hay ninguna palabra fresca que nosotros necesitamos. Tenemos todo aquí. Por eso dijo Pedro, en 2 Pedro 1:3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y también Pablo le dice a Timoteo en su última carta antes de morir, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Si fuera algo más para añadir
a esta palabra, no sería posible que Pablo dijera esas palabras. Pablo está diciendo que cada cristiano, todo lo que nosotros necesitamos para ser perfecto, para ser completo, para ser totalmente equipado para toda buena obra, ¿dónde se encuentra? En la Biblia. Aquí está todo lo que necesitamos. No nos falta nada. Imagínate si había algo todavía que hacía falta para los cristianos. Eso significaría que por 2000 años, millones de cristianos estarían haciendo lo que necesitan. No es lógico. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos aquí en la palabra de Dios. Y de aquí en adelante Pablo va a tomar un poco de tiempo para explicar su testimonio con el fin de exaltar a Cristo. Básicamente el libro de Gálatas se puede dividir en 3 secciones. Capítulos 1 y 2, especialmente a partir del versículo 11 del capítulo 1 y 2, es el testimonio de Pablo. Y primeramente Dios, la semana que entra vamos a ver un poco más acerca de la vida de Pablo. Pero capítulos 1 y 2 es el testimonio de Pablo. Capítulos 3 y 4 habla acerca de la teología, donde está enseñando acerca de que somos salvos por medio de la fe, por gracia y no por obras. Y capítulos 5 y 6, esa es la parte donde se pone en práctica todo lo que se ha aprendido hasta este punto. Entonces básicamente se divide en esas 3 secciones este libro. Entonces aquí vamos a ver un poco el testimonio de Pablo. Recuerden que Pablo se siente obligado a hablar así. En su carta a los Corintios, él empieza diciendo que se va a poner como tonto porque se siente obligado a hacerlo, porque tienen que defender su vida, su apostolado, su posición delante de Dios para los de Corintios. Y aquí está diciendo lo mismo, está dando una defensa de quién es y lo que Dios ha hecho a través de él. Versículos 13 y 14 dice: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo está dando un poco su testimonio, empieza antes de Cristo. Dice: ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Para darnos un poco más de información acerca de eso, acompáñenme a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Fíjese nada más en lo que él podía jactarse si se trataba de eso. Recuerden que llegaban los otros para decir a las iglesias de Galacia: no, ustedes tienen que ser como judíos, tienen que cumplir toda la ley. Aunque Pablo está diciendo otra cosa, pero no quiere ofenderles, pero ustedes tienen que hacerlo.
Pero Pablo tenía toda la razón. Si él quisiera forzar y obligar a los demás para cumplir la ley, él podía decir, yo lo estoy haciendo, háganlo ustedes también. Él hacía todo. Dice aquí, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. No importa lo que estaban diciendo los demás maestros, él tenía todo el derecho de jactarse si se trataba de eso. Si se trataba de cumplir la ley de Moisés, él podía haber dicho, yo lo he hecho todo completamente. Pues al final dice, mira, circuncidar los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Esas son sus calificaciones. Él hacía todo. Tenía todo en su favor. Su linaje, circuncidar los 8 días exactamente como se escribe la ley. Y esos son inclusivos detalles que no tenía control. Él no tenía control de qué familia iban a nacer. Él no tenía control los 8 días que lo iban a circuncidar. Pero todo fue exactamente según la ley. Dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y la ley de los fariseos no era la ley de Dios. La ley de los fariseos, por eso los fariseos eran conocidos no por eran hipócritas, pero ellos habían creado una serie de leyes que iban mucho más allá de la ley de Dios. Por eso ellos siempre estaban en contra de Cristo, porque Cristo no seguía sus leyes, pero Cristo cumplió al 100% todas las leyes del Antiguo Testamento. Cada uno Él lo cumplió, pero no cumplió las leyes de los fariseos. Pero Pablo sí, Él hacía todo y era perseguidor de la iglesia. Y fíjese, en Hechos nos habla un poco de cómo Él perseguía a la iglesia. En Hechos capítulo 7, versículo 58. Dice, echándolo fuera, está hablando de cuando mataron a Esteban. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. No solamente estaba ahí guardando sus mantos, sino él estaba ahí atrás de la escena por todo lo que estaba sucediendo. Y luego sigue diciendo, en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Algunos hombres piadosos sepultaron a Esteban y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Cuando él habla del celo por sus tradiciones, por su religión, no era nada más un seguidor. Él fue más allá. Su pasión para cumplir la religión lo llevaba a hacer cosas horribles. Y él estaba tras de toda esta persecución en contra de la iglesia. Ahí estaba él. Estaba cuidando, estaba instigando la muerte y después sabemos que él fue a Damasco buscando para poner en cárcel también los cristianos de allá, y fue en ese camino que Dios lo agarró. Pero aquí en versículo 13 nos dice, pero que ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirlo. Podemos verlo, cómo su pasión lo llevaba a destruir. No estaba contento nada más para
para acabar con los que con el movimiento. Él quería maltratar a los que eran seguidores. Pero luego también dice en versículo 14, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Fíjese lo que él dice cuando él da testimonio de su vida en Hechos capítulo 26. Así dice Pablo en Hechos 26, versículo 4. Pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén. Puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, si están dispuestos a testificar, que viví como fariseo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que nuestras 12 tribus esperan alcanzar y servir fielmente a Dios día y noche. Y por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Por qué se considera increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído que debía hacer muchos males en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Esto es precisamente lo que hice en Jerusalén. No solo encerré a cárceles a muchos de los santos con la autoridad recibida de los principales sacerdotes, sino que también cuando eran condenados a muerte, yo añadía mi voto, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar, y enfurecido contra ellos, seguía persiguiéndolos aún hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, cuando iba por Damasco con autoridad y comisión de los principales sacerdotes. Otra vez está dando que él hizo todo de acuerdo a la secta más estricta de su religión. Y luego nos da más información acerca de cómo él perseguía, que también daba su voto cuando estaban condenados a muerte. Dice el versículo 11, castigándolos con frecuencia en todas las sinagogas, procuraba obligarlos a blasfemar. Y no estaban sus tácticas, a veces pensamos en las tácticas que se ha visto o se ha escuchado, lo que pasa hoy en día. Pero la verdad es que aquí eran mucho más salvajes que ahora. No había tantos derechos humanos y cosas así. Y él iba obligándolos, porque él creía que blasfemara a Dios. Imagínate al grado que él llegaba por obligarlos a blasfemar. Hacía todo lo posible para que un cristiano de verdad blasfemara a Dios. Y dice que estaba enfurecido contra ellos y perseguía hasta ciudades extranjeras. No es para nada que Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo reconocía que lo que él hacía, por eso luego decía que él ni siquiera fue digno de ser llamado entre los hermanos porque él perseguía a la iglesia. Pero sabía que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Alguien que conoce su pecado, alguien que reconoce que haya hecho lo malo delante de Dios. No hay palabras mejores que esto, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cuál es lo que se necesita para ser salvo? Reconocer que somos pecadores. Cristo dijo que Él no vino para los sanos, sino vino para los enfermos. Todos los que reconocen, por eso Jesucristo vino predicando arrepentimiento, predicando que hay que arrepentirnos, porque si no reconocemos que hemos hecho lo malo, no importa cuántas ganas tengamos para ir al cielo, no va a suceder. Tenemos que reconocer que hemos hecho lo malo, que nosotros realmente merecemos la muerte por lo que hemos hecho. Y que Cristo vino para salvar a los pecadores. Y si Cristo pudo salvar a Pablo,
puede salvar a quien sea. No hay nadie fuera del alcance. ¿Y saben también por qué no hay nadie fuera del alcance de la salvación de Dios? Porque depende de Dios. Pablo no estaba buscando salvación. Cuando Dios llegó y tocó su vida, él no lo estaba buscando. Él estaba buscando maltratar, obligar a blasfemar a los cristianos. Él estaba en camino con todas las ganas de maltratar a hombres, mujeres, quien sea que estaba ahí, que decía que Cristo era el Señor. Y en este momento llegó Cristo a la vida de Pablo. Y en versículos 15 a 17 empieza a hablar acerca de su conversión. Porque dice, pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Me gusta esta frase porque dice, pero cuando Dios, eso cambió todo. Hasta ahí todo fue Pablo. Si tú lees lo que estaba contando Pablo, que él vivía según su antigua manera de vivir, él perseguía la iglesia de Dios, él trataba de destruir la iglesia de Dios, él estaba aventajándose en el judaísmo, él mostró mucho más celo por su religión. Todo fue él. Pero el versículo 15, pero cuando Dios, eso fue lo que cambió todo. No fue, por eso dice Romanos 3, que no hay nadie, absolutamente nadie que está buscando a Dios. Que todos se han desviado. Todos estamos perdidos. Y Romanos 8 dice que es imposible que nosotros podemos acercarnos a Dios, porque nuestra naturaleza quiere lo malo. Entonces Pablo hacía todo en contra de Dios, pero cuando Dios decidió, todo cambió. Pablo estaba viviendo su vida, seguía su corazón, sus pasiones. Antes de este momento Pablo hacía lo que él pensaba que era lo mejor. Por eso si alguien te dice, si estás buscando consejos, si alguien te dice, pues sigue tu corazón. Dice, no, espérate. Eso no está bien. Porque tu corazón es engañoso y perverso. ¿Por qué vas a seguir tu corazón? Sigue la Biblia. Busca el consejo de la Biblia. Porque en nuestro corazón no hay nada bueno en nosotros. Pablo estaba intentando ser exitoso en el mundo, ganar posición. Eso era su enfoque. Pero fíjese lo que dice en Efesios capítulo 2. Es un poquito más largo, pero nos dice exactamente cómo era la historia de Pablo. Efesios 2:1 dice, y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Estamos muertos, sin vida, en el mundo. Éramos hijos de ira, siguiendo nuestras pasiones como todos los demás. Y sí marca la diferencia, dice que así éramos, ahora ya no somos. Pero esa es la condición de todos. A veces pensamos que que nuestros hijos están creciendo en la iglesia, pensamos que van a conocer la palabra de Dios y están bien. Pero igual, están muertos en sus delitos y pecados. Y aún nuestros hijos tienen que arrepentirse y tienen que llegar a conocer el verdadero evangelio. Pero versículo 1 empieza, y Él les dio vida, hablando de quién es quien está obrando. Eso está hablando de Dios. Y luego en el versículo 4 tenemos lo mismo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó,
Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Pero cuando Dios nos resucitó, con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí tenemos las tres etapas. Muertos en nuestros delitos, Dios intervino en nuestra vida, y ahora somos salvados por su gracia, no por obra nuestra. Y no puede ser más claro como lo pone Pablo en versículos 8 y 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. En toda esta frase, nosotros somos solamente los recipientes de estas acciones. Nosotros nada más recibimos, pero Dios es quien hace todo. Por eso nadie se puede gloriarse, porque nadie hace nada para su salvación, Dios hace todo. Y aquí dice en versículo 15, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me amó por su gracia, tuvo bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles. Está hablando aquí de su misión. Y nos recuerda un poco al llamado que también Dios tuvo con Jeremías. En Jeremías 1, 4 y 5 dice, y vino a mí la palabra del Señor. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Es muy parecido y Pablo yo creo que nos quiere darnos a entender lo mismo que Dios llamó a Jeremías. También llamó a Pablo con un propósito específico. Y luego se habla de su salvación. Que llamó por su gracia. Y esta parte está hablando de su salvación. Por eso dice Efesios 1:4, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Fíjense, aún en este versículo en Efesios, todo es Dios haciendo las acciones. Él nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha. Él nos predestinó, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente Él ha impartido sobre nosotros. Todo eso es de Dios. Y 2 Tesalonicenses capítulo 2, 13 y 14 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, en la fe, en la verdad. Dios hizo todo eso y Pablo está hablando de ese momento, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Él hizo todo eso. Y Dios tuvo un propósito especial para Pablo. Y Dios tiene un plan y un propósito especial para cada uno de nosotros. Pero no siempre es lo que pensamos. Y no podemos decirle a todo el mundo que Dios tiene un plan especial diciéndoles algo que no está diciendo Dios. ¿Sabes qué fue parte del plan especial de Pablo que Dios tenía para él? En Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. Porque pensamos en Pablo y lo que nos dice aquí, que fue llamado para anunciar el evangelio entre los gentiles.
Y Pablo fue y sí fundó muchas iglesias y fue muy impactante su vida. Pero fíjese también que era parte del propósito de Dios para Pablo. Hechos 9, versículo 15. Pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Qué hermoso llamado, ¿no? Para Dios, instrumento escogido para llevar su nombre entre los gentiles, de los reyes y de los israelitas. Pero luego viene el versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Parte del plan de Dios para Pablo, sí era ser muy usado ante los reyes y todos para llevar el evangelio. Pero tenía un llamado especial también para sufrir. ¿Cuántas veces en Corintios capítulo 11, creo, habla de todo lo que él sufrió, todo lo que él tuvo que padecer, y nada más fue un poco, pero ese fue parte del plan de Dios para su vida, sufrir. Mientras Dios lo usaba, a él le tocaba sufrir y ser fiel. Muchas veces queremos ser usados por Dios, pero Dios tiene un plan para nosotros. Y el plan de Dios no es transformar este mundo. Ya tenemos el orden en Mateo. Hagan discípulos. Hagan discípulos. No somos llamados para transformar naciones. No somos llamados. Pablo era una persona. Dios tiene un llamado especial. Vimos Jeremías. Dios tiene un plan para Jeremías. De todos los miles de gente que en el día de Pentecostés, ¿cuántos recibieron a Cristo? ¿Y cuántos Pablos salieron de ahí? Dios sí tiene un plan, pero su plan es que hagamos discípulos, siendo fieles a Él donde estamos. Muchas veces estamos insatisfechos con donde estamos, pensando que yo quiero hacer algo grande, cuando Dios nos está diciendo que seamos fieles, que hagamos discípulos en nuestra casa. Algo tan importante y tan olvidado hoy en día, especialmente para papás, es que tenemos que discipular a nuestros hijos. Somos los encargados de discipular a nuestros hijos. No se trata de la escuela dominical. No es el trabajo. Ninguna maestra o maestro de la escuela dominical va a rendir cuentas en el día final de los niños que le llegaron. Eso le corresponde a los papás. Entonces, somos llamados a ser discípulos, empezando con nuestras casas. Hombres, somos llamados de guiar a nuestras casas. Como esposos, debemos guiar a nuestras esposas, nuestros hijos hacia el Señor. Es un encargo tan fuerte. Y Dios sí nos va a rendir cuentas de si hemos sido fieles o no. Esas son las buenas obras que Dios nos está llamando de hacer. Ser fieles a Él donde estamos, donde Él nos ha puesto. A Pablo le tocó sufrir y también ir delante de los reyes. La verdad es que todos nosotros somos llamados a sufrir. Cristo prometió aflicción, ¿sí o no? Sabemos eso, que Cristo prometió en este mundo vamos a tener aflicción. Pablo dijo en Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Fíjese Pedro, en 1 de Pedro 4. Voy a leer esta parte porque nos da a entender un poco qué es la vida en Cristo. 1 de Pedro 4:12. Amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado.
que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comience por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Parte del llamado de Dios sobre todos es sufrir. Que nadie les engañe y no engañe a nadie diciendo que Cristo va a mejorar todo. Sí, Cristo nos da paz, nos da salvación, nos da la vida eterna, nos da todo lo que necesitamos. Pero como cristianos no puedes leer la Biblia pensando que Dios, lo que más le importa a Dios es cómo tan cómodamente vives aquí en esta tierra. De eso no se trata. Lo que se trata es tu salvación. Y Cristo tiene todo esperándonos. Y no es nada más para aplacarnos, sino que es una promesa que tenemos, todos los que son de Cristo, que vamos a pasar toda la eternidad en la Nueva Jerusalén. Ahí es donde están nuestros ojos. Ahí debemos estar fijándonos para vivir esta vida en una manera que agrada a Dios. Como dice aquí, que no se sorprende cuando la prueba viene, como si algo extraño les estuviera aconteciendo. No se sorprende. Dice, ya somos avisados que va a suceder. Somos llamados a la salvación. Estamos llamados también al servicio, a servirle a Dios. No todos somos Pablo. Pablo tenía un llamado especial sobre su vida. Y vamos a ver primeramente Dios la semana que entra un poco más acerca de su vida y su llamado y cómo Dios lo usó. Pero él fue el último de los apóstoles. ¿Recuerdas cuando se mató Judas? Nombraron a Matías, ¿no? Para tomar su lugar en Hechos capítulo 1. Pero en Hechos capítulo 12, Herodes mató a Jacobo o Santiago, es el mismo nombre, el hermano de Juan. Para ahí no reemplazaron a Santiago. No nombraron a otro para tomar su lugar. Porque eran los 12 apóstoles y Pablo. Y con eso se acabaron los apóstoles. Con eso se cerró las escrituras. Ellos cumplieron su función en fundar la iglesia, poner el cimiento. Y toda esta etapa ya se cerró. Entonces por eso no hay nadie más quien lo siguió. La iglesia primitiva no nombraron otro para tomar su lugar. Porque sabían que había algo especial en esos 13 hombres. Santiago era el grupo más cercano de Cristo entre los discípulos, pero no nombraron uno para reemplazarlo. Somos llamados a hacer buenas obras, el fruto de nuestra salvación. Y nuestro fruto es agradar a nuestro Señor y Rey, nuestro Salvador. Nuestra buena obra es vivir de una manera que agrada el que dio su vida por nosotros, el que vino para rescatarnos. ¿Por qué Pablo estaba tan aferrado al verdadero evangelio? Porque como él dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Por eso, y vamos a verlo vez tras vez a través de esta carta, vas a verlo a través de todo el Nuevo Testamento. El evangelio es lo central. La vida, la muerte, la resurrección del Señor Jesús. Esa es lo base. Ese debe enfocarnos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ese es el mensaje que el mundo necesita. Cada persona necesita estas noticias. Porque si estamos en buena relación con Dios, no tenemos que forzarnos para hacer buenas obras. A veces ponemos al revés el asunto. A veces queremos hacer buenas obras para llegar a Dios. Pero la verdad es lo que dice aquí. No necesitamos esforzarnos para hacer buenas obras.
Si somos cristianos, vamos a hacer buenas obras. Es por naturaleza. Un cristiano hace buenas obras, pero necesitamos el evangelio verdadero. Necesitamos conocer, necesitamos defender, igual que Pablo. Pablo decía, el que cambia un poquito el evangelio, que esté maldito. Es algo serio. Y eso es porque es el poder de Dios para salvación. Si no estamos bien con Dios, no hay ninguna cantidad de obras que nos pueden acercar a Él. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias porque mandaste a tu Hijo Jesucristo a venir a este mundo, a hacerse como uno de nosotros en la carne, para morir por nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, porque aunque no merecíamos nada, tú viniste para salvarnos, para rescatarnos, para darnos vida nueva. Yo te pido, Señor, si hay alguien que todavía no tiene esta relación contigo, que hoy sea el día, que clame a ti, que ponga su confianza en ti, que desecha todo lo demás en que ha puesto su confianza y que ponga su confianza en ti solamente para salvación. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y te pido que cada uno de nosotros tengamos un momento así en nuestras vidas, cuando podemos decir, pero cuando Dios. Gracias porque tú llegaste a nosotros. Ayúdanos a ser agradecidos todos los días de nuestra vida. Ayúdanos a nunca olvidar el sacrificio, lo que hiciste por nosotros. Y ayúdanos, Señor, a vivir confiados en nuestra relación contigo todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.